estamos guardando. Básicamente, de igual manera, aquí podemos eliminar lo que son los usuarios que les había comentado. ¿Sí? Nosotros tenemos un usuario, bueno, yo le aplasté 2 veces, por eso me salió que no se ha podido, pero es el almacenamiento como de la papelera de reciclaje, ¿sí? Entonces hay también una papelera de reciclaje para usuarios. Entonces, dentro de Alfresco, nosotros tenemos, bueno, para explicarles un poquito, voy a utilizar una lámina. Entonces, cuando nosotros realizamos el borrado, vamos a tener varios almacenes de datos. Por ejemplo, aquí tiene store, ¿sí? Que básicamente es el almacén físico donde guardan todo. Entonces, a este se le une un almacén lógico, que básicamente es la base de datos. Entonces, los dos hacen lo que es el repositorio. Entonces, cuando nosotros procedemos a eliminar un archivo, este es un archivo, entonces procedemos a eliminar archivo. Entonces, no lo pongamos de archivo, vamos a existe un almacén dentro del Content Store que se llama Workspace. Y hay otro que se llama Archive. Sí, entonces el Workspace, en este caso, pertenece a todo lo que son los documentos vivos, ¿sí? Documentos, eh, se podría decir que están en uso. Entonces, cuando nosotros eliminamos un nodo, entonces el nodo siempre va a estar aquí, ya sea a nivel de base de datos, a nivel del Content Store, pero cuando nosotros eliminamos un nodo, básicamente este nodo lo que va a hacer es irse al Workspace. Cuando está el nodo vivo, cuando uno se elimina, eliminamos un nodo usuario, un documento, una carpeta, una lista de datos, el nodo pasa a lo que es el archive. Entonces, en teoría, el archive es la papelera de reciclaje. Y aquí nosotros vamos a ver qué tenemos. A ver, un content store.delete. ¿Sí? Entonces, si es que nosotros eliminamos o vaciamos la papelera de reciclaje, prácticamente lo que va a pasar es esto. Entonces, este nodo lo voy a cambiar igual de color. Este está.
Este nodo pasa del workspace al archive y aquí lo que sucede un, un tiempo donde el nodo prácticamente es huérfano, ¿sí? Voy a poner que es de 14 días. Entonces en 14 llega el nodo. ¿Qué pasa? Entonces llega el nodo desde el archive y pasa acá. Es como que estuviera en el limbo. Se queda 14 días aquí. Entonces, ese parámetro lo viene predeterminado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Entonces, es para que los registros de base de datos desciendan con todo y el nodo. ¿Sí? Entonces, aquí sí ya nosotros ya no podemos recuperar. Lo último que sucede con los nodos o usuarios, básicamente pasan al contenedor.delete. Entonces, este contenedor.delete es una carpeta donde se tiene los documentos, los usuarios eliminados, ¿sí? A nivel de sistema operativo. Entonces, por eso es la estructura. Voy a ingresar a la data y aquí tengo el content store y el content store.delete. Recordemos que el content store y el content store son los almacenes. ¿Sí? Entonces, les quisiera mostrar una estructura del content store, pero voy a utilizar un control peso para mostrarles la estructura. Eso. Sí, entonces el content store, básicamente si es que vemos aquí, se forma los años. Por ejemplo, este alfresco está instalado desde el 2017. Entonces dentro del content store, nosotros vamos a tener la siguiente estructura. El mismo lo puedo poner. Año, mes, día, hora, minuto y archivo. Entonces, de igual manera, cuando nosotros eliminamos el documento dentro del content store deleted, se procede a realizar la estructura de año, mes, día, hora, minuto y archivo. El 2017. 2017. Le doy doble tap, aquí tengo los meses. Enero, octubre, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre. Por ejemplo, este ha estado utilizándose como quien dice hasta octubre, noviembre y diciembre, y nada, yo no voy a dar cuenta. Entonces yo, por ejemplo, le voy a poner en enero. Enero de 2017. Entonces le doy doble tap y me va días. Por ejemplo, se ha iniciado de lo que veo el 12, de ahí han subir documentos 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 30, 31. ¿Sí? Voy a tomar de ejemplo el 17 y voy a ir completando. Por ejemplo, han subido documentos a las 12, a las 14 y a las 15 horas. ¿Sí? Voy a poner el de las 14. Por ejemplo, han subido documentos a las 14 horas con 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 20 minutos. ¿Sí? Voy a elegir el 23. ¿Sí?
Y aquí, si le doy igual, ya me aparecen, en este caso, binarios básicamente son archivos codificados, que en este caso el contenido de los documentos, ¿no? Entonces, si es que es un PDF, este es un PDF, pero está cifrado, ¿sí? Está en este caso como .bin, que se comunica a la base de datos. Código yo los permisos de la base de datos, el control, los metadatos, las propiedades, los aspectos, el tipo, cualquier cosa, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, yo le listo y aquí digo que hay juegos que se han subido, por ejemplo, el 2017, enero 17, las 14:20. Esa realmente es una estructura del Content Store, ¿sí? Entonces me voy a ir a una línea atrás y ver el Content Store.deletes. Bueno, otra cosa que hace el administrador es vaciar este Content Store.delete de acuerdo a las políticas que tengan en la empresa, en la institución. Ustedes deben periódicamente vaciar esto porque son documentos que ya no se ocupan. Por ejemplo, en este caso, esta empresa vacía los documentos cada año. Cada junio de cada año vacía los documentos. Hay otras que vacían cada semana, otros cada mes, otros cada 6 meses. Todo depende de cómo estén las políticas de la empresa, o también depende mucho del criterio del administrador. Entonces, si andan con espacio muy limitado, es recomendable borrar periódicamente. Entonces, de igual manera, nos damos cuenta, el 2019, tengo octubre, noviembre, agosto, octubre, en diciembre. En diciembre tengo el 10, 12, 13, 16, 15. Voy a abrir el 12 y las 16. Si solo las 12 y solo las 16. Y he subido un archivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le abro este archivo, aquí está, si nos damos cuenta, básicamente es como un JSON, ¿sí? Un archivo de tipo JSON. Entonces aquí dice sitio favorito de servicio de rentas internas de SRI. Entonces aquí ya puedo saber este archivo dónde está, no está en el SRI, etcétera, ¿no? Entonces todos estos datos se comunican hacia la base y se presentan dentro de la aplicación. Entonces eso en cuanto al borrado, aprovechando el borrado del usuario que les dice, les quería explicar un poquito. Entonces aquí tenemos también la creación de grupos, ¿sí? Entonces, básicamente deben saber que un grupo, ¿sí? Es cierto número de usuarios, ¿sí? Agrupados como tal. Entonces, si yo le pongo, perdón, examinar, aquí en la interfaz me va a mostrar los grupos, en este caso, creados, ¿sí? Entonces, yo puedo aquí marcar un check para mostrar los grupos del sistema. Me va a buscar los grupos, por ejemplo, de cada sitio. Les había comentado que en cada sitio había un administrador, un contribuidor, un consumidor y un colaborador, ¿sí? Entonces, cada sitio tiene por debajo un grupo. Por ejemplo, este WSDP, que es un sitio de prueba. Entonces, digamos que en el caso del alfresco de Spin Innovativa, que va a quedar al final, entonces va a haber estos grupos de usuarios por cada sitio, ¿sí? Por ejemplo, el 1 que es general, el otro el 2 el de sugerencia, el de talento humano, el de el área financiera, etcétera, ¿no? Entonces, por cada sitio vamos a tener un grupo. Entonces, ¿yo cómo puedo empezar a crear grupos? Sí, por ejemplo,
aquí. Simplemente aquí un más. Yo le doy clic en grupo y, por ejemplo, le pongo grupo capacitación, el identificador y el nombre a mostrar, así con C mayúscula. Capacitación y creo lo que es el grupo. Así aquí el grupo capacitación. ¿Sí? Entonces, puedo añadir lo que son los usuarios. ¿Sí? Puedo crear subgrupos, ¿sí? Dentro de la capacitación, por ejemplo, que estén los de infraestructura, desarrollo. Sí, yo creo que basta, solamente dos. Entonces, que estén los de desarrollo y los de infraestructura. ¿Sí? Digamos que en el de desarrollo, aquí. ¿Sí? Puedo crear otro subgrupo, ¿sí? Por ejemplo, desarrollo los que desarrollan en Java, otros los desarrollan en .NET, en C Sharp, etcétera, ¿no? Entonces, o puedo a su vez añadir un grupo existente ya. Por ejemplo, el grupo que dice el site administrator, ¿sí? Y le añado. Mira, entonces se puede llamar de manera recursiva hacia atrás a los grupos, ¿sí? Entonces yo puedo añadir cualquier grupo preexistente dentro de un subgrupo. O a su vez, por ejemplo, aquí le voy a eliminar el desarrollo, ¿sí? Porque si lo eliminamos del otro, se elimina todo. Entonces, o si no, a su vez yo puedo tener subgrupos y usuarios, ¿sí? Por ejemplo, el administrador. Entonces aquí tengo el usuario administrador, puedo añadirle y queda al mismo nivel de los subgrupos, ¿sí? Como quien dice, este es el administrador de los subgrupos. Entonces dentro del de desarrollo no sé si haya un administrador de desarrollo, un administrador de infraestructura. Entonces esto ya va a ser de acuerdo a las necesidades que se tenga o la estructura jerárquica que tengan dentro de la institución, ¿sí? Eso en cuanto al tema de los grupos. Adicional, ya que estamos aquí, vamos a ir igualmente a chequear el tema, por ejemplo, de la interfaz. Como les digo, estas herramientas de administración solamente la tiene el usuario administrador. Sí, y ustedes básicamente van a ser los usuarios administradores, por eso están tomando la capacitación. Entonces, pueden empezar a administrar lo que son categorías. ¿Sí? Entonces, por defecto viene una categoría de lenguajes, de regiones, de clasificación de documentos de software y el de etiquetas. ¿Sí? Entonces, las categorías, pues prácticamente vienen a ser agrupaciones de documentos. ¿Sí? Entonces, igual cuando querramos crear categorías, nosotros tenemos la documentación oficial. ¿Dónde está? Docs. Entonces aquí nosotros dentro del community del Alfresco, donde habíamos chequeado la instalación, tenemos también el tema de las categorías, o sea, qué son, cómo funcionan, para qué funcionan, funcionan en bibliotecas, etiquetas, todo lo que ya se les dijo en la capacitación de usuario, se lo pueden crear desde aquí, ¿no? Perdón, administrar desde aquí, no crear. En el administrador de categorías. Entonces aquí podemos editarla, añadir una, ¿sí? O eliminarla. Entonces, básicamente esto es lo que hace el administrador dentro de lo que son las categorías. A ver, tengo también lo que es el navegador de módulos. Entonces, el navegador de módulos se lo usa
de vez en nunca. Yo sinceramente en todos los años que vengo trabajando con Alfresco, creo que lo ocupé una sola vez y fue en una capacitación de igual manera. Pero de manera práctica, el navegador de módulos no se lo ocupa, ¿sí? Entonces aquí básicamente lo único que nos va a mostrar es qué es lo que tenemos instalado en el share. ¿Sí? ¿Se acuerdan que perdón, voy a salirme de aquí, no quiero tocarlo. ¿Se acuerdan que en el web apps del share? Perdón, en el AMPs del share habíamos instalado un módulo, ¿no? Que se llamaba Google Docs Share 3.1.0. Es el AMP. Entonces, el navegador de módulos básicamente lo que nos dice es que tenemos instalado. Por ejemplo, si posteriormente instalamos la firma electrónica, instalamos la marca de agua para los PDFs, no sé, hay algunos módulos, ¿sí? Entonces aquí simplemente se va a listar y a chequear la versión. No hace nada más del navegador de módulos. Tenemos el siguiente, que es el navegador de nodos. Entonces, ¿para qué nos sirve el navegador de nodos? Tal cual como su nombre lo dice, nos sirve para realizar, en este caso, una exploración dentro de los nodos. Sí, entonces, aquí justo aquí están los almacenes que les había comentado, que básicamente es el Archive y el Workspace, los dos últimos, ¿sí? Porque los anteriores son almacenes de bases de datos. Entonces, aquí yo, por ejemplo, en el Archive puedo empezar a buscar en la papelera o en el Workspace, siempre voy a hacer las búsquedas dentro del contenido que está vivo. Entonces, yo puedo empezar a navegar con clic, por ejemplo, aquí, dentro del Workspace. Entro y aquí me dice cuáles son los subdirectorios. Es como que estuviera entrando en la carpeta. Sí, aquí, por ejemplo, le voy a hacer lo mismo. Entonces, esto. Esperémosle un ratito que está cargando. Entonces me va a abrir los detalles y vamos a ver que la carpeta se llama Company Home. Entonces esta es la carpeta raíz de todo el sistema, ¿sí? Es del Company Home, ¿sí? Es la raíz de todo el sistema. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos un node-ref, ¿sí? En la URL, lo voy a marcar. Entonces ese va a ser la referencia del nodo, ¿sí? O el ID del nodo. Entonces, todo lo que diga Workspace significa que es contenido vivo, ¿sí? Es contenido que está en el repositorio. Y si es que aquí dice, por ejemplo, archive, entonces significa que está en la papelera de reciclaje, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, aquí vamos a anotar los últimos 4 dígitos, que es 46EA. Entonces, si me voy al navegador de nodos, me voy a la IS y aquí está mi Company Home, ¿sí? Este es el Company Home. Y aquí dice 46EA. Entonces, aquí recién estoy ingresando a la carpeta raíz. Entonces, puedo empezar a ingresar. Aquí van a estar los subdirectorios de todos los usuarios, ¿no? Por ejemplo, aquí está el de A. García, CMA García, Alice Becker y Mike Jackson, que son los otros usuarios que estaban, por ejemplo. Entonces yo puedo empezar a chequear todo desde aquí, desde el navegador de nodos, ¿sí? Por ejemplo, las propiedades, cuándo fue creado, cuál es el título, la descripción, el icono, el ID, ¿sí? ¿Cuál es el nombre? ¿Sí? El nombre real que dice user homes, etcétera. A su vez, yo puedo realizar lo que son búsquedas, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo ingreso un documento, voy a ingresar un documento cualquiera.
documentales. A ver, no, de preferencia un PDF que no sea tan pesado. 200, 13, 511. Este está bien. 10 KB. Entonces te dice actividades migración al fresco Andritz. Sí. Entonces, ¿cómo se llama el documento? Por ejemplo, se llama actividades migración al fresco Andritz. Sí. Entonces yo puedo empezar a buscar en un lenguaje que se llama Alfresco FTS, StoreRoot, Node-RED, XPath, Lucene. O sea, tengo varios lenguajes para poder realizar lo que son búsquedas, ¿no? El más utilizado básicamente es de Lucene. Por ejemplo, yo le digo que el arroba cm dos puntos. Entonces le digo que me busque un nodo. Este es navegador de nodos, ¿no? Todo es nodo aquí. Me busque un nodo con este nombre, ¿sí? Vamos a ver, creo que es por aquí. Por los caracteres especiales. Actividades, le voy a poner simplemente actividades. Así. Aquí está. ¿Ya? Entonces, me sale en este caso, el documento, que se llama actividades migración al fresco antes. ¿Sí? Entonces aquí hay un cuadro de Lucene, no está en la documentación del fresco, pero hay un cuadro de Lucene para ver cómo podemos realizar las búsquedas. Podemos utilizar los conectores lógicos AND, OR, NOT, para poder crear, en este caso, cualquier tipo de consulta. ¿Sí? Entonces, yo aquí puedo acceder directamente al nodo. ¿Sí? Entonces, aquí me dice que, por ejemplo, algo que este es el contenido. ¿Sí? Entonces, yo aquí puedo acceder al contenido, al almacén. ¿Sí? Y me va como content, o sea, solo me baja el contenido. Me abren un XLS. Me baja el contenido sin importar el nombre, el usuario, los permisos. Yo como soy administrador y me dice este es el contenido. ¿Sí? Me crea un URL para descargarme el contenido. ¿Sí? Aquí está el autor, por ejemplo, Andrés, el protocolo WordSpace, las propiedades. Entonces, el contenido viene. A su vez, lo que pasa si es que nos dimos cuenta que les había comentado, dentro del URL nosotros tenemos el navegador de nodos. Perdón, el Node-REF, ¿sí? Este, WordSpace. Ahí dice Node-REF es igual. Y aquí tenemos todo este código. ¿Sí? Este código, por ejemplo, nos sirve para ¿qué? Si te sale un error en el log diciéndote que ese WordSpace está malo, está corrupto, no existe, si existe, entonces ¿tú qué haces? Te vas a una búsqueda y ocupas lo que es el Node-REF. Entonces aquí le pones el equivalente, el navegador de nodos, y vas a encontrar, ¿sí? Va a ser el archivo en este caso que te está dando problemas, o el archivo que están buscando, el archivo que el sistema no encuentra, etcétera, ¿no? Pues aquí te va a dar todos los detalles. Eso en cuanto al navegador de nodos. El gestor de búsquedas me voy a saltar porque primero tendríamos que ver el que está planificado para mañana. ¿Sí? Gestor de búsquedas y gestor de modelos lo vamos a ver mañana, igual que los tipos documentales y eso. Administrador de etiquetas, bueno, como no tiene etiquetas, entonces aquí nosotros nos vamos aquí vamos a poder verificar una lista de todas las etiquetas que los usuarios se acuerdan en la capacitación de usuario final, que creábamos una etiqueta referente en cada documento, en cada carpeta, en wiki.
aquí, ¿sí? Aquí se van a listar todas. Por ejemplo, están mal escritas, en vez de poner al fresco, ponen al resco sin la F o algo así. Entonces aquí el administrador puede empezar a corregir este tipo de errores dentro de las etiquetas. Entonces más funciona para eso. El gestor de modelos, que ya les digo, eso vamos a ver mañana, básicamente lo que hace es crear todo lo que son modelos de contenido, ¿sí? El administrador de sitios, entonces de igual manera, aquí nosotros vamos a poder chequear o listar los sitios. En este caso creo que tenemos, a ver si el fresco está vacío, vamos a tener solamente enviar la visibilidad. ¿Sí? Por ejemplo, sí. Soy administrador de este sitio, sí. No soy el sistema, no. El el administrador del sistema es un nivel más alto, bueno, es el nivel más alto de todos, ¿sí? Obviamente es nivel más alto que el administrador del sitio. Y también puede realizar lo que es la eliminación del sitio, ¿sí? De ahí trabajos de replicación en el repositorio, pues bueno, básicamente esto no, o sea, es muy obsoleto. Aquí se puede crear siempre y cuando creemos scripts por debajo que nos hagan tareas programadas. Entonces esto no se usa, la verdad no se usa. Lo que se usa es es el tema de respaldos mejor, porque la replicación incluso nos ocupa muchos recursos. Tenemos lo que son grupos de usuarios que ya vimos. Entonces mañana vamos a chequear todo lo que es el gestor de modelos y gestor de búsqueda. Vamos a crear los tipos documentales, tanto por consola como por el Bootstrap, que nosotros lo llamamos, ¿sí? Y ver el tema de flujos de trabajo, cómo deployar flujos de trabajo. Entonces, dentro del temario creo que estaríamos, sí, formularios de Buda, sí, eso vamos a ver mañana, porque todo esto es a creación de modelos. Las reglas documentales, igual vamos a hacer un par de reglas cuando ya tengamos los tipos documentales. El web script también vamos a crear un web script ejemplo. Los workflow igual, vamos a chequear todo lo que sea workflow del día de mañana. ¿Sí? Entonces, sí estamos al día con el temario. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Hasta el momento no. Y de igual manera, yo les voy a hacer llegar un manual técnico, ¿no? ¿Ya? Un manual técnico de la instalación y bueno, de alguna, del administrador se podría decir, ¿sí? Entonces ¿Ya? es un resumen de lo que vimos aquí dentro de la capacitación. Es un poco más genérico, o sea, no está 100% dedicado a lo que se hizo acá, ¿no? Porque lo que se hizo acá obviamente es diferente a lo que se hace en cualquier otro lugar, ¿sí? Pero te da la referencia o la guía para que tú puedas seguir usando. Y lo que les recomiendo es dentro de la documentación del docs.es. Sí, obviamente la documentación está en inglés, pero está todo, ¿sí? Entonces, cualquier duda que tengan, aprovechen diciéndome, en este caso, el día de mañana, para poder sacarles de dudas, si quieren que repita algo. Creo que sí estamos a tiempo para... Se nos queda ya 2 minutitos. ¿Tenemos alguna Creo que pregunta? no. No sé, Ok, el Mauri está ahí. sí, está ahí. Mauri, Lo veo ahí conectado, pero ya, no sé listo. si... Entonces, Ya, continuamos. entonces nos veríamos mañana.
Sí, Ahí ahí me estamos. escuchan, ya. Todo, no habría inconveniente, ahorita lo que está muy bien ya sería ir viendo las otras parametrizaciones, las seguridades. Y como dice que nos vas a pasar un manual de instalación, ahí en la práctica toca ir viendo el rato que haya problemas de instalar nuevamente. Porque se va a quedar los sitios. Permisos documentales, respaldos, todo eso vamos a ver mañana. Ujú. Y así, pues, en eso no habría inconveniente. Ya, listo, entonces nos veríamos el día de mañana porque ya estamos con menos de un minuto en la sesión, ya mismo se nos corta. Ya listo. Ya, hasta mañana, una buena Hasta tarde y noche. mañana, Muchas muchas gracias. Una buena Gracias, hasta tarde. mañana. Chao.